Dios les bendiga, hermanas y hermanos, y bienvenido una vez más y bienvenida a este espacio, a este tiempo de diálogo bíblico. Hoy pues nos corresponde a la iglesia acá, Discípulos de Cristo en Puerto Nuevo, dirigir este conversatorio y este diálogo sobre la palabra de Dios, sobre el texto bíblico y la lección del discípulo. Me acompaña mi hermana Virginia Montalvo, de nuestra iglesia aquí en Puerto Nuevo, y este servidor, Pastor Carlos Negrón, pastor aquí de la iglesia en Puerto Nuevo. Y queremos comenzar nuestro diálogo en este día haciendo lectura. Vamos a ir haciendo lectura del texto bíblico en distintos momentos, ¿verdad? Para ir corriendo sobre la lectura e ir comentando también sobre ella. Pero queremos comenzar leyendo del libro de Eclesiastés, que es el primer texto que aparece en el discípulo, en el capítulo 3, versículo 1, y la segunda parte del versículo 7, Eclesiastés 3, 1 y 7, la segunda parte de ese versículo. Y leemos la palabra del Señor. En este mundo todo tiene su hora, hay un momento para todo cuanto ocurre, un momento para callar y un momento para hablar. Y yo quisiera iniciar, Virginia, este conversatorio precisamente señalando que una de las cosas para mí que se nos hace más difícil a los seres humanos es precisamente saber discernir los tiempos y los momentos. Y esa lectura ahí del Eclesiastés, uno puede ver que en la sabiduría del libro está planteando un poco que cada cosa tiene su momento. Y saber que cada cosa tiene su momento le da como cierto balance a la vida, ¿verdad? Y saber cuándo hay que esperar y saber cuándo hay que actuar, pues eso, haciéndolo de la manera apropiada, pues le daría como cierta fluidez y balance a la vida. Sin embargo, por alguna razón, los seres humanos vivimos en desbalance a veces, ¿verdad? Cuando hay que hacer, no hacemos, cuando hay que hablar, callamos, cuando hay que callar, hablamos, ¿verdad? Y un poco a veces se nos hace difícil poder alcanzar ese balance necesario en la vida. Así que yo quisiera comenzar planteando que para los seres humanos y para los cristianos y cristianas, a veces se nos hace muy difícil el asunto del discernimiento, el poder identificar cuáles son los momentos y cuáles son los tiempos apropiados para hablar, para actuar y para hacer. Y traigo esta pequeña introducción, Virginia, porque parte de lo que vamos a ir mirando a partir de Eclesiastés, pero entrando en el Evangelio, es precisamente momentos importantes en la vida, en el ministerio de Jesús. Y cómo Jesús y cómo su familia vivían y manifestaban y mostraban la sabiduría, ¿verdad? En términos de las cosas que hacían. Y Jesús particularmente, cuando nosotros pensamos en su ministerio, en los evangelios, podemos ver que Jesús identificaba momentos apropiados y tiempos apropiados para poder ejercer su vocación y ejercer su ministerio. Así que quería empezar planteando eso, ¿verdad? A partir de ahí de lo que habla Eclesiastés y por ahí continuar este diálogo. Exactamente como usted menciona, y en la lección se mencionan de las dimensiones que presenta este texto. Una de las dimensiones es saber, como usted mencionó, saber lo que es apropiado y conveniente en cada situación. Cuándo es sabio hablar y cuándo es sabio callar. Y ahí yo, buscando entre mis notas, me acordé de un refrán popular que dice: en boca cerrada
no entran moscas. Ese es un refrán pueblerino de mucha sabiduría, que nos deja, que encierra un consejo sobre y recomienda la prudencia en el hablar. O sea, que debemos ser prudentes en hablar y no, a veces no pensamos lo que decimos, ni cómo lo decimos, porque también es cómo se dice, y a veces eso nos causa problemas. Y otra dimensión que se presenta es que los tiempos no se ajustan muchas veces a nuestra conveniencia, porque no podemos controlar las cosas como quisiéramos, a nuestra mejor conveniencia. Por ejemplo, como dice el texto, no podemos sembrar o cosechar en destiempo, en el momento que no es. Por ejemplo, no podemos sembrar en invierno. ¿A quién se le ocurre sembrar en invierno o cosechar en invierno? O sea que hay un momento para cosechar, un momento para sembrar y un momento para cosechar. En eso, Virginia, disculpa que te interrumpa, recuerdo el abuelo de mi esposa, que no era agricultor, pero amaba el asunto de la agricultura y de la tierra. Y él tenía bien claro ese asunto de los tiempos para sembrar, inclusive los tiempos para sacar también los frutos y las semillas, ¿verdad? Era algo que estaba muy presente en la mentalidad de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, ¿verdad? Esa sabiduría en cuanto a los tiempos y las estaciones, ¿verdad? Y los tiempos de la luna y todas esas cosas. Había algo de esa sabiduría. Quería hacer ese comentario. Exactamente, yo he oído gente de las personas que les gusta sembrar, eso mismo, que hay que sembrar en ciertos momentos, cuando está la luna, y uno dice, wow, eso es una sabiduría de pueblo, que uno no comprende el que vive en la ciudad. Así que igual es nacer o morir. No podemos controlar esos eventos, pero sí entender que todo tiene un momento específico y debemos tener, como usted dice, la capacidad de discernimiento y aceptar, digo yo, esa realidad de que hay situaciones y circunstancias que realmente no podemos cambiar, porque somos seres humanos y hay situaciones que realmente no podemos cambiar. Tenemos que aprender a aceptar, a entender esa realidad. Así que yo creo que esto es lo básico que enseña este texto, y como usted mencionó, en lo que sigue, Jesús demuestra que hubo momentos que él entendía que debía callar, y otros momentos que debía hablar. Por ejemplo, cuando hablaba y enseñaba en parábolas, y le hablaba al pueblo o a la comunidad, a los discípulos, ese era el momento de hablar. Pero hubo momentos que Jesús entendía que debía callar, y uno de esos momentos es cuando Él está ya en su proceso de juicio, que lo vemos que Él está en silencio, callado, que no responde, porque Él sabía que eso no era el momento de hablar. Así que yo creo que esto es lo esencial de ese texto. Y así pues pudiéramos entonces entrar al Evangelio, porque la unidad precisamente nos habla de la sabiduría en los Evangelios. Así que vamos a ver y evaluar el texto de Lucas. Lucas es el texto que nos corresponde. Capítulo 2, versículos 39 al 52, pero vamos a empezar vamos a ir por partes para poder estudiar bien este texto. En Lucas capítulo 2, los versículos 39 al 42, dice así la palabra de Dios. Después de haber cumplido con todo lo que manda la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su propio pueblo de Nazaret. Y el niño crecía y se hacía más fuerte, estaba lleno de sabiduría y gozaba del favor de Dios. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Y así, cuando Jesús cumplió 12 años, fueron allá todos ellos, como era costumbre en esa fiesta. Pero pasados aquellos días, cuando volvían a casa, el niño Jesús se quedó en Jerusalén
sin que sus padres se dieran cuenta. Así que este pasaje nos lleva a analizar cómo era el crecimiento de Jesús. Y leyendo sobre esta etapa de crecimiento de Jesús, encontramos en Raymond Brown, un teólogo del siglo XXI muy famoso, que él nos dice que este texto pertenece a lo que se le llama los relatos de la vida oculta de Jesús. ¿Y por qué los relatos de la vida oculta de Jesús? No era que Jesús estuviera escondido, sino que es la época de la vida de Jesús con su familia en Nazaret, mucho antes de él comenzar su ministerio, donde Jesús ya no era un niño, sino todo un adolescente de 12 años. Y según la observancia judía, un niño alcanzaba la edad adulta a los 13 años de edad. Y a esa edad comenzaba su obligación de cumplir con la ley. Y ya Jesús se está acercando en este texto a esa edad de adulto. Así que Jesús, como dice la palabra, crecía en 3 dimensiones, en 3 fases. Crecía en su desarrollo físico. Como todo ser humano, su cuerpo se fortalecía y crecía en estatura, porque todo niño crece, obviamente. Todos crecemos. Una segunda dimensión era su crecimiento intelectual, en su intelecto, en su sabiduría. Y una tercera fase es espiritualmente, porque crecía en la gracia y el favor de Dios. Así que vemos ese desarrollo integral de Jesús como un ser humano, como todos los seres humanos. Así que vemos también que la ley en aquella época exigía que todos los judíos hicieran un peregrinaje anual a Jerusalén. Y esa era, ¿verdad?, la costumbre, según la ley, según sus costumbres y sus tradiciones. Y esta ocurría durante la época de la Pascua. Y la familia de Jesús demostró en todo momento un compromiso, una devoción y una fe, y eran fieles observantes de esas costumbres y de esas tradiciones judías. Así que ellos se ocupan de transmitir esas tradiciones, como todo padre, a su hijo. Así que toda esa tradición y sabiduría fue pasando de generación en generación, y los padres de Jesús a su vez recibieron esa tradición y se la transmiten a su hijo. Y toda esa sabiduría aprendida de generaciones anteriores. Fíjate, Virginia, uno pudiera pensar ese asunto de que Jesús era un ser humano y que Jesús crecía y se desarrollaba de manera integral, ¿verdad? O de manera holística, donde todas las dimensiones de su vida espiritual, intelectual, social, ¿verdad? Porque ese texto empieza afirmando eso de la gracia de Dios y termina diciendo en gracia con Dios y con los seres humanos. O sea que Jesús en sus relaciones con otros tenía se nota un desarrollo completo, ¿verdad?, como ser humano. Y uno pudiera pensar que la sabiduría de Jesús o la revelación de Dios que Jesús tenía y compartía, y su sabiduría en la administración de esa revelación de Dios y de su vocación, era una cosa que venía de manera sobrenatural. O sea que Jesús vivía como con alguna luz especial, con algún bombillo especial en su cabeza que le daba todo ese conocimiento. Sin embargo, el texto nos está diciendo para mí algo valioso, que esa sabiduría que Jesús tenía era parte de su formación en la tradición del judaísmo, que Jesús era judío, su formación en la crianza de su familia, ¿verdad?, que se encargaron, como dice el texto, ¿verdad?, de cumplir con los rituales, de recordarle las historias importantes, lo que es la Pascua, que no es otra cosa que una recordación de la liberación del pueblo de Israel, de la esclavitud, y de toda esa historia y todo lo que eso implica para el tema de la salvación eventualmente. Así que se encargaron de enseñarle y de darle las herramientas
para precisamente que él pudiera tener un desarrollo saludable, un desarrollo pleno, completo, y para que ese desarrollo y esas herramientas pudieran servirle en su ministerio. Así que la sabiduría de Jesús viene como consecuencia de una experiencia humana de formación, de aprendizajes, de reflexión, de oportunidades, ¿no? que a Jesús le fueron dadas para su crecimiento y para su desarrollo. Me parece eso importante resaltar ese punto ahí, hermana Virginia. Y además terminar con este comentario para poder continuar. Nosotros podemos quizás comentar más adelante, pero iniciar un comentario aquí y decir que el desarrollo de la sabiduría, según lo vemos en el texto, en el Evangelio, en la vida de los seres humanos es parte de un proceso, un proceso de formación y un proceso de exposición a temas, a experiencias, a valores, a enseñanzas. Por eso la educación es tan importante. La gente dice, pero ¿para qué uno está aprendiendo? Bueno, es que es maestra, ¿verdad? Ajá. ¿Para qué uno está aprendiendo, mis hijos, por ejemplo, en la universidad de matemáticas? ¿Para qué me sirve esto, verdad, en la vida? Y otros temas que a veces uno se resiste. La educación es importante porque nos da una formación completa, integral como seres humanos. Y en cada una de esas áreas de conocimiento hay cosas que contribuyen no solamente a la memorización, sino que contribuyen a la sabiduría, al desarrollo de herramientas que le sirven a uno para vivir, para tener una vida mejor, más responsable, ¿no? Y de igual manera pasa en la experiencia de la fe cristiana. Sí, y toda esa formación viene de vivencias y de experiencias de generaciones anteriores. O sea que las generaciones anteriores nos dejan un legado que a la misma vez enriquece nuestras vidas. Definitivamente. Y hay que tener en cuenta y valorizar esas experiencias, porque como usted dice, no todo así cae de momento del cielo, ni improvisadamente. O sea que el proceso de formación de un ser humano viene precisamente de esas experiencias y de esas vivencias que se han vivido a lo largo de toda una generación. Así que eso es bien interesante. Seguimos leyendo el texto, Virginia, y vamos a mirar ahí los versículos del 43 al 45, ahí en el Evangelio de Lucas. Pero pasados aquellos días, cuando volvían a casa, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Pensando que Jesús iba entre la gente, hicieron un día de camino, pero luego, al buscarlo entre los parientes y conocidos, no lo encontraron. Así que regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. Sí, aquí vemos que era una costumbre, como yo mencioné ahorita, era una costumbre ese peregrinaje anual hacia Jerusalén y para la fiesta de Pascua. Como usted mencionó anteriormente, la fiesta de Pascua era una fiesta bien importante porque era el momento que se celebraba la liberación del pueblo egipcio de la esclavitud, la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud egipcia, lo dije al revés. Así que esa era una fecha instituida para conmemorar ese evento grandioso y ese evento tan significativo en la vida del pueblo judío. Y la gente de aquella época iba a Jerusalén en caravanas, usualmente por seguridad, por ir acompañados, porque así se podían proteger unos a otros. Recordemos que en aquella época no era como ahora, que los caminos no eran como ahora y había peligros naturales y peligros, ¿verdad?, provocados por el hombre, así que lo usual era ir en caravana. Así que yo me imagino
que José, María y Jesús iban con aquella multitud en la que iban otros parientes, en la que iban amistades, en la que iban vecinos, todos bien acompañados. Y yo pienso que María y José dirían, pues nuestro hijo está por ahí, está cerca de nosotros, no se preocuparon y no vieron o no identificaron que Jesús ya no estaba cerca de ellos. Así que yo pienso que ese momento era un momento que ellos estaban tranquilos pensando, pues mira, nuestro hijo está con los amigos, con los hijos de los vecinos, y no se percataron que él se había quedado en Jerusalén. A mí cuando yo veo esa imagen, ¿verdad?, del texto, y claro, es un peregrinaje religioso, ¿verdad?, un sentido religioso, pero yo recuerdo las salidas en familia, ¿verdad?, cuando yo era muchacho, que eran salidas de paseo, ¿verdad? En la familia nuestra salían, la familia, cuando digo la familia, era la familia, ¿verdad? Era mucha gente, eran vecinos, y eran un bonche de gente, salían casi siempre los fines de semana en verano, en Estados Unidos, donde yo nací y me crié, y eran como unas peregrinaciones, pero de celebración, ¿verdad?, y de fiesta, pero eran espacios donde uno se ponía en contacto con sus raíces, con su identidad. Eran los espacios donde yo escuchaba la música, y no la música de Estados Unidos, porque aquellas generaciones escuchaban música de la salsa y música clásica de la cultura puertorriqueña. Así que eran espacios donde uno de alguna forma aprendía, ¿verdad?, acerca de lo que era la identidad de uno, lo que era la cultura, acerca de las historias familiares, ¿verdad?, y recordar a la abuela. En este caso era la que se encargaba de todo el asunto de la comida, y detrás de la comida pues había toda una magia y un misterio. Así que me hace pensar porque Jesús y toda esa gente en esa peregrinación no solamente era una cuestión estrictamente, sí era motivos religiosos, pero eran también experiencias de formación de carácter, del asunto de la cultura, del asunto de la identidad. Y me hace pensar eso, que entender la razón por la que Jesús tenía un carácter y una identidad también estructurada y formada, ¿no? Es consecuencia de esas experiencias, ¿verdad?, y de esos peregrinajes y de esas interacciones y de esas cosas de las cuales Jesús participó. Y me hace pensar en el valor de la familia, el valor de las culturas y de las tradiciones, el valor de la enseñanza de la palabra de Dios, de las historias bíblicas, de los personajes bíblicos, y cómo la familia, ¿verdad?, en el caso de aquellos y aquellas que hemos sido formados en la fe a través de nuestras familias, ¿verdad?, cómo esas historias se hicieron carne en la vida de gente que nosotros conocemos, de familiares, vivieron o dieron testimonio de esas historias, y cómo nosotros entonces fuimos internalizando esas experiencias. Hay una riqueza tan extraordinaria, ¿verdad?, en todo eso, que me parece maravilloso. Yo creo que sí, y de hecho el peregrinaje en sí es una manera de enseñanza, porque ya los padres de Jesús están enseñándoles el valor de ir a cumplir con lo que dice la ley, que es ir a la fiesta de la Pascua. O sea que eso es parte de esa enseñanza y de ese aprendizaje. Que no es necesaria, la sabiduría no necesariamente es que yo tenga que impartir un conocimiento así como leer una información, sino que esa vivencia y esa experiencia y ese ejemplo, ese modelaje, que vamos a hablar ahorita de eso, es bien importante. Vamos a seguir, Virginia, con el texto, sí, porque ahí ocurre una cosa interesante, ¿verdad? En los versículos 46 y 47, que dice que al cabo de 3 días lo encontraron a Jesús, ¿saben? Lo encontraron en el templo sentado entre los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Mira qué interesante, Virginia. ¿Qué puedes ahí comentar sobre eso? Ese giro de la historia, ¿verdad? Pues ahí, como dije, se percatan de que Jesús no está, no era como ellos creían, no está con los amigos,
hijos de los vecinos, y entonces deciden regresar a Jerusalén, y ahí al cabo de 3 días encuentran a Jesús en el templo, y el templo es el centro más importante de la formación religiosa de los judíos. El templo no es cualquier cosa, y ahí es que encuentran a Jesús. De allí, en ese lugar donde ocurre esa formación religiosa, espiritual del pueblo, allí está Jesús. Y lo encuentran conversando con los maestros de la ley. Y dice que escuchaba y hacía preguntas a aquellos maestros de la ley. Y que todos le admiraban no por sus enseñanzas, porque él no estaba enseñando, sino que él estaba preguntando y respondiendo. O sea, Virginia, que Jesús no estaba dándole pasta y queso a los doctores de la ley, Exacto, como piensan a veces la gente, ¿verdad? Jesús estaba allí, olvídate, demostrándole cuán ignorante eran todas esa gente, ¿verdad? Porque él era el que tenía la luz divina mayor. Fíjate que no es eso lo que dice. No. A veces malinterpretamos, ¿verdad?, el texto, sino que dice que él estaba haciendo preguntas y estaba obviamente respondiendo, pero estaba en actitud de aprendizaje. En actitud de aprendizaje. Pero ahí se demuestra esa parte, porque Jesús tiene su parte divina, pero tiene su parte humana. Claro. Así que demuestra ahí que aún siendo divino, todavía él sigue siendo un ser humano. Y como todo ser humano, aprende y recibe esas enseñanzas de otros. Y como usted mencionó anteriormente, se está sometiendo a esa etapa de formación que todo el ser humano experimentamos. Esa etapa de formación es una etapa de aprendizaje y de crecimiento. Así que de quienes reciben esas enseñanzas primeras, Jesús es de sus padres, con las tradiciones y costumbres de Israel, por ejemplo, eso mismo que acabamos de mencionar, el hecho de solamente ir en peregrinaje anual hacia Jerusalén en la Pascua, es una enseñanza a ese hijo. Así que con el ejemplo, con el modelaje, los padres enseñan a los hijos. Y era costumbre judía que los jóvenes aprendieran de los ancianos, de los maestros de la ley. Esa era la costumbre. Ahora, cuando yo leí este texto, en esta etapa, me hice una pregunta poniéndome del lado de los padres. ¿Pueden hoy, yo quisiera que cada padre evaluara y se hiciera esta pregunta, ¿pueden hoy nuestros hijos recibir esa enseñanza en los costumbres y valores cristianos a través de nuestro modelaje, de nuestro ejemplo? Así que como hicieron José y María, que con su modelaje, con su ejemplo, ellos le demostraron a Jesús el valor de celebrar aquella costumbre, que vino precisamente porque ellos lo aprendieron, lo más probable, de sus padres. Y otra pregunta que debíamos hacer los padres es si demostramos a los hijos armonía entre lo que decimos y lo que hacemos, entre lo que decimos y lo que hablamos. Y aquí me trae esto a la memoria y me estoy riendo porque yo soy maestra de escuela bíblica, ¿verdad? Y uno se da cuenta a veces que los padres le dicen a los hijos, ve a la iglesia, pero llega el domingo y a veces papá, porque está cansado y porque pues el trabajo de la semana fue muy pesado, no se levanta a ir a la iglesia. Y el hijo tiene dos cosas, o va con un vecino o con un familiar que lo lleve a la iglesia, o se queda en la casa también. O sea, no hay armonía entre lo que decimos y lo que hacemos. Así que yo quiero que entendamos, ¿verdad?, el valor de esas dos preguntas. Yo quería comentar, para seguir a los próximos versículos, este asunto de Jesús que decide explorar, ¿verdad?, y decide aventurarse fuera de las fronteras y los límites de su familia, ¿verdad? O sea, Jesús se sale del bonche
y del peregrinaje, y decide ir al templo de Jerusalén, aprovechar ese espacio y ese tiempo. Y fíjate, Virginia, que eso uno lo puede ver quizás como un acto de rebeldía de Jesús, como a veces nosotros tildamos a los adolescentes o a los jóvenes como rebeldes, ¿verdad? Como rebeldes. Pero sin embargo, me parece que Jesús está precisamente respondiendo a todo lo que fue sembrado en él. O sea, ¿cómo es que una persona que ha crecido escuchando las historias, reflexionando sobre el texto sagrado, oyendo acerca de las historias de su pueblo, cómo estando en el centro de la vida y con la oportunidad de ir al templo, cómo no va a querer estar allí, ¿verdad? Así que es un poco el resultado de lo que ha sido sembrado en él, ¿verdad? De esa inquietud, de esa semilla de enseñanza que fue sembrada en él, y Jesús responde a eso y en un sentido está buscando, ¿verdad?, conocer más, entender más. Así que pregunta, indaga, profundiza, escucha, aprende, explora conocimientos, dialoga con los doctores de la ley, ¿verdad?, en un sentido buscando añadir información y conocimientos a su vida que le puedan servir para su vocación, para su desarrollo, para su crecimiento, ¿verdad? Y para poder asumir bien lo que Dios quiere y espera de él. Y eso es algo que yo creo que nosotros, de alguna manera, en alguna etapa de la vida, nosotros perdemos esa pasión o perdemos ese deseo, ¿verdad?, de explorar, de profundizar sobre nuestra experiencia de la fe. Y en ese sentido, los adolescentes, los jóvenes, aquí Jesús representando una generación que está en transición de convertirse en adultos, los jóvenes y los adolescentes siempre tienen, que por una razón por la que les admiramos, ¿verdad?, y todos pasamos por esa etapa, pero tienen una pasión por conocer, por comprender, por explorar, por indagar. A nosotros nos sorprendió en el verano del 19, y lo conversamos de muchas formas, que todos los que estaban en la calle exigiendo justicia, exigiendo las renuncias, eran muchachos jóvenes. Exacto, sí. Entonces uno piensa y dice, ¿pero por qué? Bueno, porque son los que tienen el sentido de pasión, son los que tienen la verticalidad, la fuerza moral para querer defender a aquellos que otras generaciones le enseñaron, que le hablaron de la cuestión de la verdad, de la justicia, y ellos pues obviamente defienden esos principios y lo hacen con toda la fuerza. Y yo creo que Jesús un poco recoge ese sentir, ¿verdad? Y lo vemos ahí como saliéndose un poco en desobediencia a su familia, pero realmente es buscando, ¿verdad?, un poco explorar y profundizar en su sabiduría. Virginia, vamos a los textos. Yo creo que debemos leer lo que nos quedan, ¿verdad?, porque el tiempo nos ha ido, esto ha estado tan bueno que el tiempo se nos ha ido un poco de las manos, pero vamos a leerlo hasta el 52 y ahí hacemos unos comentarios. Del 48 al 52. Sí. Dice así la palabra de Dios. Cuando sus padres lo vieron, se sorprendieron, y su madre le dijo: Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Jesús le contestó: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les decía. Entonces volvió con ellos a Nazaret, donde vivió, obedeciéndoles en todo. Su madre guardaba todo esto en su corazón, y Jesús seguía creciendo en sabiduría y estatura, y gozaba del favor de Dios y de los hombres. Yo entiendo que, como todo padre y madre, María y José se preocupan por su hijo adolescente. Claro. Y le reprochan, porque lo vemos ahí en el texto, le reprochan su proceder y hasta lo regañan, a Jesús lo regañan. Y muchas veces los adultos tomamos las actitudes de los jóvenes como de rebeldía, y pensamos que son actos de rebeldía, pero el proceder de Jesús no se constituye en una falta de respeto,
sino que lo más probable es que él sentía celo y un deseo por precisamente adquirir sabiduría, y como usted dijo, su actitud era producto de todo lo que le habían enseñado, y para ello él entendía que debía estar en el templo, en la casa de su padre, aprendiendo precisamente de lo que tenía que aprender de los maestros de la ley. Y el pasaje nos presenta a Jesús como un joven adolescente que tiene identidad propia y criterio propio, y ahí es que lo que yo quiero ir y enfatizar, como usted dijo, los adolescentes tienen criterio propio, tienen personalidad propia cuando llegan a esa edad ya de jóvenes, y que es producto precisamente de todo lo que han aprendido. Y a veces los padres se sorprenden, Dios, pero ¿por qué este hijo mío me responde así? Pero es que ya tu hijo tiene criterio propio y tiene capacidad propia de pensar y de evaluar unas cosas. Claro, el padre siempre debe ocuparse de su guianza, pero quiere decir que la sabiduría y lo que se le enseñó está funcionando en él. Así que, concluyendo el pasaje, yo quería solamente añadir un comentario, y resaltar la sabiduría también que está presente en José y en María, ¿verdad? Porque fíjense que ellos no entendían lo que está pasando, como a veces nosotros no entendemos, como tú dices, ¿verdad? No entendemos los procesos que viven nuestros hijos más jóvenes o nuestros adolescentes, no los entendemos muchas veces en la vida de la iglesia, ¿verdad? Pero a pesar de que no lo entendían, no lo limitaron, ¿verdad? No lo limitaron en lo que hizo, no lo limitaron en su búsqueda, no lo limitaron, ¿verdad? Por lo menos el pasaje no nos señala eso. Así que respetaron un proceso que ellos todavía no podían entender. Pero por otro lado, ellos garantizaban por otro lado, aunque no entendían, que el desarrollo de Jesús fuera saludable con todo lo que hacían, ¿verdad? Que hablamos al principio, a favor de él, ¿verdad? El asunto de inculcar los valores, las creencias y las tradiciones. Así que yo diría que básicamente estaban en un proceso de confianza en que lo que ellos les habían transmitido, pues en algún momento resultaría para su bien. Y yo traigo este comentario, Virginia, porque hay muchos padres y madres y familias que a veces viven preocupados por sus hijos y sus hijas. Exacto. O abuelos y abuelas que viven preocupados por sus nietos y sus nietas. Y la pregunta que a veces uno tiene que hacer, bueno, ¿qué es lo que nosotros le enseñamos a través del desarrollo de su vida? ¿Cuáles son los valores? ¿Cuáles son los principios? ¿Cuáles son las guianzas, los acompañamientos? Y si de momento nosotros sentimos que se han salido de eso y no lo entendemos y no lo comprendemos, pues a veces nos desesperamos. Pero ¿qué pasó con este muchacho, con esta muchacha? Si yo lo crié bien, si yo le enseñé bien. Y a veces esa preocupación nos lleva a la desesperación. Exacto, sí. Pero yo quiero decirle a esas familias que es importante que nosotros podamos, en aquellas cosas que nosotros entendemos, si nosotros sentimos que pusimos en el camino de esa persona las herramientas necesarias para su desarrollo y su crecimiento, no debemos desesperarnos, sino confiar en que en algún momento todo eso que fue sembrado, y yo he escuchado testimonios de personas que han visto que sus hijos en otras etapas de su vida, ¿verdad? Han tenido esa reflexión, ¿verdad? Y han resultado convertirse en personas de bien, ¿verdad? Dentro de la iglesia y a veces fuera de la iglesia. Pero confiar en los procesos, ¿verdad? Y confiar en la gracia de Dios y confiar en que lo que fue puesto ahí no volverá atrás, ¿verdad? Esa semilla de alguna forma tendrá un fruto de bien en la vida de esas personas. Exacto. Y yo creo que, Virginia, ya si queremos ir concluyendo con algún comentario final. Sí, finalmente vemos en el texto que Jesús se somete a la disciplina de sus padres porque él era responsable de sus actos y deberes, pero ya todavía no estaba emancipado del dominio paterno, así que él entiende, ¿verdad?, que debe obedecer a sus padres, y vemos ahí en ese versículo, en el versículo 52,
un resumen de ese crecimiento integral de Jesús, que se parece mucho al versículo 40, donde se dice que Jesús crece intelectualmente, en su intelecto, en la sabiduría, crece físicamente en su estatura, crece espiritualmente en la gracia y el favor de Dios, pero añade este texto que crece también socialmente en el favor con los hombres, con las personas que les rodeen. Así que yo entiendo que Jesús establece el modelo de crecimiento que todo ser humano debemos aspirar. Según crecemos físicamente, en estatura, en tamaño, debemos procurar crecer en esa sabiduría y espiritualmente en la gracia y el favor de Dios, y socialmente en la gracia con la gente que nos rodea. Así que yo creo que eso es ese desarrollo integral del ser humano, lo encontramos en ese modelo de Jesús. Y ya quizás en conclusión decir que la sabiduría de Dios y la sabiduría es algo que se trabaja, que es el resultado de esfuerzos, que es el resultado de decisiones acertadas, que es el resultado de saber en qué cosas invertimos nuestro tiempo, a qué cosas exponemos a nuestros hijos y nuestras hijas, qué conocimientos traemos a nuestra vida. Así que es algo que se trabaja, y como tú bien dices, la aspiración de todo creyente, de toda familia y de todo ser humano debe ser querer crecer en la sabiduría, en la manera en que Jesús y su familia nos muestran en este pasaje. No estamos diciendo que eran perfectos, ¿verdad? Su familia no era perfecta, pero había un anhelo, ¿verdad? Dentro de esa tradición, de esos aprendizajes, de esa cultura, de esa identidad, había un deseo de alcanzar esa sabiduría. Y obviamente lo podemos ver en la vida de Jesús. Y yo reafirmo que debe ser también la aspiración de todos y de todas. Virginia, esto ha estado extraordinario, el tiempo fue rápido, pero el tiempo se nos ha ido, y queremos agradecer su acompañamiento, y queremos agradecer su presencia y el haber estado conectado con nosotros durante esta hora. Que Dios les bendiga abundantemente. Amén.